Bueno, ahí volvimos, ya estamos casi todos. Les decía, en las pretensiones lo que se hacen es establecer los rubros que componen el daño y solicitarle al juez un resarcimiento, que se hace a través de una suma dineraria. Por eso que el código dice, estamos a la altura del inciso 3 ya, del 330, habla de la cosa demandada con toda exactitud. Este es el 330, inciso 3. Fíjense que el 330 al final también habla de que hay que señalar el monto que se reclama con la demanda. Esta es una carga también del actor, señalar el monto. Ahí le vamos a dar la palabra al amigo que levantaba la mano. García, activa el micrófono. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bárbaro. Una vez me tocó hacer una demanda por medio de defensa del consumidor, o sea, te dan un modelo de demanda desde la oficina de la CABA y yo tenía que relatar los hechos. Y en esos mismos hechos donde relataba, además de las pretensiones que yo aspiraba, tenía que mencionar pruebas si tenía. En este caso es lo mismo también mencionar las pruebas. Sí, en realidad en la técnica de la demanda civil integra otro capítulo. Está bien lo que decís. Nosotros tenemos que separar, digamos, esquemáticamente cada uno de los capítulos para tener consideraciones diferentes. Lo que usualmente uno puede hacer en el capítulo de los hechos es referenciar la prueba que se va a ofrecer más adelante. Eso sí puede ser, pero es de la mayor utilidad por ahí no mezclar los capítulos. Lo que tienen los planteos de defensa del consumidor, lo que vos decís, es que son un poco más informales. Es más flexible la forma en los reclamos de defensa del consumidor. Entonces ahí podés jugar un poco más con los límites. Pero en la estructura de la demanda civil lo mejor es diferenciar bien el capítulo de los hechos de la prueba. Le decía, acá estamos a la altura ya del 330, inciso 3, que nos habla de la cosa demandada con toda exactitud. Esas son las pretensiones, porque ahí es donde uno está, donde uno le solicita, es, sigamos el ejemplo de la demanda de daños, todos esos rubros para componer la indemnización. Acá también algunos consejos vinculados con la práctica, ¿no? No hay que olvidar ningún rubro de daño. Recuerden también que sobre esto influye mucho la sanción del Código Civil y Comercial. Nosotros tenemos una clasificación de los daños que viene del derecho de fondo. Tenemos daños patrimonial, daños extrapatrimoniales, y ahí se empiezan a clasificar. No es una cuestión de doctrina o que no tiene ningún tipo de relevancia práctica, no, al revés. Si nosotros le fijamos en la clasificación del daño, puede ser que quede algún rubro sin cubrir. Esto es gravísimo y puede dar lugar a juicio de la praxis. Por eso acá también hay que extremar el cuidado. El ejemplo típico es los abogados y abogadas que se olvidan del daño extrapatrimonial. Entonces, una vez que vos te olvidás del rubro dañoso, pues no hay manera de hacerlo entrar por la ventana. El principio de precaución hace que hay un momento procesal para solicitar las indemnizaciones. Yo me olvido de solicitar daño patrimonial, después no hay manera de hacerlo entrar por la ventana como si fuera lo mismo que el daño psíquico, por ejemplo. No es lo mismo, es otra cosa. Entonces también hay que tener cuidado, hacer una buena clasificación de los rubros dañosos y obviamente tratar de solicitarlo a todos. Si hay que extremar el cuidado ahí. Ahí leo una pregunta, dice, el daño extrapatrimonial sería el físico, por ejemplo. Claro, en realidad el daño patrimonial tiene varios rubros. Podría ser, si vamos con el ejemplo del accidente de tránsito, que es el más fácil. Si una persona está estimada, el daño puede ser en la persona o en las cosas. Y si el daño es en la persona, puede haber un daño físico, puede haber un daño psicológico, etc. Después, si el daño se produce en las cosas, es más fácil de determinar. En realidad, si imaginemos que es un accidente de tránsito, el que va a determinar ese daño es la pericia mecánica. Después del daño en la persona, va a intervenir varios profesionales, ¿no? Según la especialidad, si es un daño psicológico, que va a determinar el daño y su extensión del perito psicólogo. Si hablamos de otro tipo de daño en la persona, el daño es, puede intervenir médico cirujano, si es que la persona ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente, o puede ser un perito traumatólogo, si hablamos de golpe, rehabilitación, hay que ver la especialidad. Sí, le vamos a hacer, esto no hay que, hay una fórmula a la cual todos seguimos. Hay varios criterios de cámara o de cómo separar los daños patrimoniales, no se van a encontrar un criterio único. Por eso ustedes al momento de desarrollar los rubros, no traten de caer dentro de estas teorías de qué es un daño patrimonial y cuál es el extrapatrimonial, sino que traten de describir qué le pasó. Por ejemplo, lesión física, tuvo una fractura en la pierna de derecha, izquierda. Ustedes describen el hecho y no tratan de meterlo dentro de ninguna de las teorías a los fines de no, en esta primera etapa de la profesión, complicársela. Porque no, si no hay criterios uniformes en la doctrina, en la jurisprudencia, imagínense ustedes, a los primeros pasos por ejercicio de la profesión, tratar de tomar estas decisiones. No, escribe, lesión física, se fracturó una pierna, tuve lesión psicológica, a raíz de esto fue a psiquiatra, está medicado, el psiquiatra dice que tiene una incapacidad, veremos después si es oral, transitoria, o si es permanente, con el nuevo Código Civil Comercial 1746, y el debe estar todo dentro del daño patrimonial, todo lo cuantificable, todo tiene un valor en sí mismo. Y por otro gran lado, digamos, por un lado tenemos los patrimoniales, todo lo que podemos, digamos, contar con dinero, y después tenemos el patrimonial extrapatrimonial, que vendría a ser
esas angustias, padecimientos, congojas, estados de ánimo que comúnmente se reclaman bajo el rubro de daño moral, ¿sí? Entonces tenemos el patrimonial, todo lo que podemos darle un valor porque tiene otros bienes con los cuales se pueden comparar y fijar una suma, y tenemos después el extrapatrimonial, que no tiene un valor en sí mismo, pero que se trata con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, teniendo en cuenta las compensaciones sustitutivas y todo lo que tienen en cuenta los jueces al momento de poner un valor, bastante arbitrario, por cierto, ¿no? El juez ya tiene máximas de experiencia, ya conoce, y fijará un valor en base al 165, último párrafo del Código Procesal, cuando esté demostrado el daño. Pero bueno, dos grandes grupos, patrimonial, extrapatrimonial. Dentro del extrapatrimonial generalmente se encasilla el daño moral, ¿sí? Esas angustias, esos padecimientos. Primero ustedes se van a dedicar a describir en los rubros de la demanda todo lo que tiene que ver con lo patrimonial, primero, ¿no? Se fracturó una pierna, se rompió el pedalín de la moto, la horquilla, el manubrio, el espejito, el canastito, no sé, todo lo de la moto, lo de la pierna, ¿sí? Y después reclamarán el extrapatrimonial, que es el daño moral. Ahí ya es más que queda sujeto al prudente arbitrio judicial, porque no hay forma de tarifar esas angustias de forma certera para todos en el mismo monto, ¿no? Sí, adhiero plenamente a lo que dice Gastón. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir un criterio pragmático, porque en realidad no vale la pena enroscarse con las teorías. De hecho, cada autor que ustedes analicen probablemente clasifique los daños de manera diferente. Lo que nosotros tenemos que tener en claro es separar estas dos grandes ramas, lo patrimonial de lo extrapatrimonial. Lo extrapatrimonial se identifica con el daño moral, con el viejo daño moral del Código de Vélez. Se saca medio por descarte, ¿no? Uno habla primero del daño patrimonial y trata de meter todos los rubros del patrimonial. Todos esos padecimientos y circunstancias que no pueden apreciarse, digamos, con un número, como una frustración de ganancias o como un detrimento en el patrimonio, entran por la vía del daño moral. Pero insisto, sobre la base de un criterio pragmático, no complicarse, no enroscarse con teorías raras. Lo que sí no hay que hacer es nunca olvidarse del extrapatrimonial, porque después no puede entrar por la ventana. Y algo que nunca hay que olvidar es el tema de intereses. Ese también es otro error bastante usual de abogados y abogadas que incurren en mala praxis. Olvidarse de los intereses. Acá también hay que seguir un rubro, un criterio de tipo pragmático. No empezar a desarrollar teorías acerca del interés, cuál interés, si es activo, pasivo, eso se puede determinar después. Lo importante es no olvidarse de solicitar intereses. Este es un error, pero imperdonable. Siempre va con intereses y con la solicitud de imposición de costas ya desde el principio. Imaginen que los juicios civiles, y todos los juicios en general, tardan muchísimo tiempo. Así que la única amortización que nosotros tenemos del capital representado por la indemnización es la tasa de interés que nos va a aplicar el juez al momento de dictar sentencia. Si nosotros nos comemos los intereses, imagínense el daño que le estamos provocando a nuestro cliente. Bien. Tenemos el encabezado, tenemos el objeto, tenemos los hechos, tenemos las pretensiones. Viene después los fundamentos. Si prestan atención, el código se va a referir al derecho explicado sucintamente. Algo así dice. 30, inciso quinto. Estos son los fundamentos de la demanda. No es que uno tenga que hacer un catálogo de normas, como se ve en muchas demandas, que hacen un capítulo que dice el derecho y ahí hacen como una suerte de copia y pegue de un montón de artículos y citas de normas. Eso no es que esté mal, pero en realidad únicamente lo que debe contener una demanda es fundamentos jurídicos, más allá de
la interpretación que podamos hablar de la frase el derecho que expone el código. Acá vienen los fundamentos jurídicos. ¿Qué consejo le podemos dar? Ser ordenados también. Uno primero va de la norma, que es la premisa, digamos, que va a encuadrar la pretensión. Porque cuando nosotros hablamos de cargas y de qué es lo que tiene que demostrar cada uno, el actor lo que tiene que demostrar es que sus hechos entran en el agua de una norma. Entonces, lo mejor es empezar por la norma. Quiero decir, muchos abogados y abogadas empiezan, no sé, por lo que dijo la Cámara Federal no sé, de La Pampa. Bueno, no es que esté mal citar la Cámara Federal de otra provincia, pero uno tiene que empezar por el análisis de la norma, ha dicho la doctrina de la norma, y recién después lo mejor es acompañar con la cita de alguna jurisprudencia que apuntale esa interpretación que nosotros le proponemos al juez de la norma que acabamos de escribir. Otro consejo a la hora de citar jurisprudencia, ahí también hay que tener bastante cuidado. Quiero decir, no es muy grato, por ejemplo, a los jueces de la instancia la invocación de jurisprudencia de otro juzgado del mismo departamento judicial, que es una manera de decirle al juez cómo tiene que decidir. Lo mismo ocurre en los recursos, y acá Gastón me va a decir cómo lo vive él que trabaja en una cámara. Si yo estoy haciendo un recurso de apelación, apuntando mis argumentaciones en lo que dice la Cámara de Dolores, eso puede ser poco grato al sentenciante de alzada. Entonces lo mejor es tomar o bien jurisprudencia de cámara del mismo departamento judicial donde estamos litigando, es una manera de señalar al jugador cuál es el criterio del departamento judicial. No digo que no se pueda citar el fallo de otra cámara, porque a veces las cuestiones son novedosas, pero cuando no lo son, lo mejor es citar un fallo de cámara, porque ese, digamos, es la interpretación que se tiene uniforme en el departamento judicial. Es poco grato citar jurisprudencia de un juez de al lado. O bien citar jurisprudencia de la Suprema Corte directamente. Porque si hay, acuérdense que la Suprema Corte de la provincia, una de las funciones que tiene es la casatoria. O sea que la interpretación última de los conceptos jurídicos dentro de la provincia de Buenos Aires la va a tener la Suprema Corte. Entonces, esa es la mejor, o por lo menos una técnica recomendable a la hora de citar jurisprudencia. Si es de cámaras, lo mejor es que sea del departamento judicial. Y si no, de la Suprema Corte de la provincia, que es la que va a tener la última palabra en la interpretación de los conceptos jurídicos. Y tratar de evitar, como decía también Gastón, el copia y pegue, acá también, evitar el copia y pegue de jurisprudencia. Porque, y acá está bueno decir algo más, no es que en los juzgados no lo buscan. Si uno cita, digamos, jurisprudencia que no tiene chequeada, muchas veces las citas de fuentes son erróneas. Y esto está visto muy mal. No les aconsejaría que hagan esto. Porque yo les aseguro que en los juzgados y en las cámaras buscan la cita de jurisprudencia y es muy feo citar jurisprudencia que no existe. Así que mínimamente hay que chequearla si uno va a usar jurisprudencia de otro lugar. Y yo en este punto lo desaconsejaría. A veces en las demandas uno ve, cita, digamos, copia y pegue de jurisprudencia de las cámaras nacionales de la capital. O sea, yo les aconsejaría que se circunscriban al departamento judicial o a fallo de la Suprema Corte. No sé cómo lo ves, Gastón, en la Cámara cuando a veces se cita jurisprudencia errónea, esto cae muy mal al órgano, ¿no? Habilita el audio. Ahí, sí. Pasa que mientras vos hablas, yo mando información al chat, contesto las preguntas, entonces minimizo el... Bien. Esto es una buena metodología que estamos con Guillermo aprendiendo de hoy, que me está dando un montón de ideas buenas para aplicar que se pueden hacer, un montón de cosas. Parece que nos viajamos más, ya mira. Cuando les voy a decir esto, cuando ustedes litigan en el Departamento Judicial de Avellaneda,
por ejemplo, es importante saber qué dice la Cámara Departamental ahí, ¿sí? Si litigan en La Plata y van a hacer un proceso en La Plata, es importante buscar qué dice la Cámara de La Plata con respecto al tema o al caso que ustedes van a plantear. Ahora, si ustedes no encuentran cuál es la doctrina de esa Cámara Departamental del lugar que van a litigar, sí, a título informativo le pueden traer a las cámaras fallos o casos similares resueltos por otros departamentos judiciales. Es importante cuando ustedes entren a la página de la Corte a buscar jurisprudencia, que ya yo les dije que se tienen que hacer un usuario y ya empezar a manejar la página de la Corte. Ahí tienen el JUVA, el buscador de fallos. Ahí ustedes van a poner voces, por ejemplo, daño, cuantificación, lucro cesante, y van a buscar, y van a ver que abajo dice Tribunal de Origen, si eso falla la Corte, por ahí dice cámaras CC0102, eso es cámara primera, sala 2 de Plata, dice LP. Ustedes tienen que empezar a aprender y a practicar buscando jurisprudencia y determinar de qué órgano es esa jurisprudencia, de qué órgano es esa doctrina. Buceando en la página de la Corte, buceando en la jurisprudencia, buceando en el JUA, van a ir determinando cuáles son los criterios de las cámaras donde ustedes estén litigando. A su vez, tienen que saber diferenciar cuando están en JUA, qué es un fallo sin disidencia, qué es un fallo con una opinión personal y qué es un fallo en minoría, porque ustedes se basan para llevar un caso en un voto que entre paréntesis dice MI, y ustedes no saben qué quiere decir MI quiere decir minoría, o sea que van a perder si van a, ¿se entiende? O OP, entre paréntesis, quiere decir opinión personal de tal ministro de la Corte, por ejemplo. Entonces es importante saber manejar JUVA. Ustedes tienen que entrar a JUVA y empezar a buscar fallos cuando estudian demanda, requisitos de una demanda, van a empezar a buscar todo lo que dicen órganos jurisdiccionales con respecto al tema. Y si litigan en el Departamento Judicial de La Plata, lo importante es que esos fallos que encuentren en JUVA sean de la Cámara de La Plata. Si vienen por ahí con un fallo de la Cámara de Trenquelauquen que dice que la avenida tiene prioridad sobre la derecha y La Plata tiene dicho que la derecha tiene prioridad absoluta, no va a prosperar su reclamo. O sea, es importante conocer la doctrina de las cámaras, de los departamentos judiciales donde ustedes litigan al momento de entablar la demanda. Entonces, como bien dice Guillermo, la demanda, la prioridad la van a dar a los hechos, lo van a focalizar ahí, es donde se tienen que expedir con claridad, y después en el derecho, sucintamente. ¿Qué quiere decir esto sucintamente? Simple, porque el juez es el que conoce el derecho, el juez es el que tiene que buscar las normas, el libre novit curia, y el que la va a aplicar. Pero ustedes ahí, voy a decir, es la demanda, y mira, acá hay un fallo de la Cámara Departamental que apoya mi postura, que dice que es lo que yo digo, que dice que corresponde a lo que yo reclamo, que dice que esa acción que se traduce en ese gesto de levantar la mano y pedir, eso es una acción, contiene una pretensión, ¿no? Quiero el celular. La acción contiene la pretensión. Y esa pretensión está sostenida por el criterio de la doctrina de la Cámara Departamental, que me da la razón. Entonces, una forma de fundar sucintamente la demanda, si encuentro un caso similar, análogo, citarlo. ¿Se entiende? Bien, para pasar en limpio el capítulo fundamentos. Siempre lo mejor es partir de la fuerza de la norma, apuntalada por la interpretación de la doctrina. Y eso se puede reforzar con la cita de jurisprudencia. Pero, como bien decía Gastón, no cualquier jurisprudencia. Jurisprudencia que nos sirva. Uno lo que busca en la demanda no es llenar renglones por llenar y tratar de abultarla con cualquier cosa. La mejor cita de jurisprudencia es la que nosotros va a apuntalar el reclamo nuestro, conocer los criterios de las cámaras, conocer lo que ha dicho la Corte. No creo que sirva de mucho
salvo que sea una cuestión novedosa o que no haya antecedentes conocidos o que sea una cuestión que no haya llegado todavía a la Suprema Corte, citar jurisprudencia, digamos, de otras provincias o de otras jurisdicciones. No, insisto, no es que no se pueda hacer, lo que pasa es que hay que evaluar en el caso concreto a ver si es que a nosotros nos sirve para algo. Y sobre todo, chequear la fuente. No está bueno el copia y pegue de fuentes de tipo jurisprudencial que uno no tiene chequeadas, porque muchas veces no son ciertas y esto cae bastante mal en el órgano judicial. Del mismo modo que cuando los abogados nos citan jurisprudencia que también es un copia y pegue, los abogados la buscamos, o sea, y uno puede también apreciar la seriedad del que redactó el proyecto de sentencia. O sea, esto es de los dos lados. O sea, si les toca estar del lado de adentro del escritorio, también hay que chequear la fuente. Esto en los órganos judiciales lo tienen mucho más aceitado, porque en general se manejan con sumario de jurisprudencia, ya sea de cámara o del propio órgano judicial. Pero, digamos, la jurisprudencia se chequea, no es algo que va copiado y pegado así nomás al revoleo. Así que mucho cuidado con la cita de jurisprudencia. Bien, ¿qué tenemos después? Ahora sí, llegamos a la prueba. Y acá hay que tener cuidado o digamos, especial atención con el tipo de proceso. Si leen Palacio, acuérdense que el Código de Nación está reformado y ha simplificado los procesos. Nosotros todavía tenemos 3, ordinario, sumario y sumarísimo. O sea que si el proceso es ordinario, la única prueba que se acompaña con la demanda es la documental. El resto de la prueba se va a ofrecer más adelante. Con el auto de apertura de prueba, ahí se va a ofrecer el resto. Lo mismo el que contesta demanda, ¿no? Solamente va a acompañar la prueba documental. Y más adelante, con el auto de apertura de prueba, se va a ofrecer la restante. En los procesos sumario y sumarísimo debe ofrecerse toda la prueba de la cual el litigante intente valerse. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, sobre todo para el ejercicio profesional, pero también porque nos gusta preguntarlo en los parciales, la diferencia de las más trascendentes entre el proceso sumario y el proceso ordinario, lo que tiene que ver con el ofrecimiento de la prueba. Eso lo vamos a ver más adelante con el procedimiento probatorio. Ahora quedémonos con esto. En la demanda ordinaria, solamente la prueba documental. El proceso es sumario o sumarísimo, ahí sí, ofrecemos toda la prueba de la cual intentamos valernos. Imaginemos que, ahí te doy la palabra, Roxana. Imaginemos que es un proceso sumario, ¿no? En el cual tenemos que ofrecer toda la prueba. Acá es importante vincularla con los hechos. Porque, ¿qué pasa? Este es otro error común de abogados y abogadas que incurren en mala praxis. Peticionar cierto rubro de daños y después no correlacionarlo con prueba. Por ejemplo, alguien que solicita un daño psíquico y después se olvida de la pericia psicológica. O sea que acá es importantísimo vincular cada rubro de daño solicitado con algún tipo de prueba que lo respalde. Lo mismo pasa también con las pericias mecánicas o todo tipo de pericias médicas. Si uno está solicitando un daño no sé, imagínense que se cortó la cara y le quedó un daño estético. Bueno, hay que pedir una pericia que respalde eso. No nos podemos quedar solamente con lo que declara el actor. Roxana, ibas a hacer una consulta. Porque me quedé con lo que le habías dicho al chico antes que dijo esto que hizo una demanda por... sí, de defensa del consumidor. Que dijiste esto de las pruebas, no. O sea, por eso ahora no me quedó claro. No, las pruebas en los hechos no. La prueba va en la prueba, que es el capítulo donde se va a referenciar todos los medios probatorios, los cuales yo intento acreditar. Claro. Yo lo que le explicaba recién a García, no mezclemos los capítulos. Está bueno en el relato de los hechos describir la plataforma fáctica. En el capítulo de prueba, yo ahí lo que voy a hacer es correlacionar no solo los hechos, sino los rubros de daño con algún tipo de prueba. Y le digo más, hasta algunos abogados prolijos lo que hacen es explicar qué hecho quieren probar con el medio de prueba que están ofreciendo.
quizá es de un rigor metodológico extremo, pero no está mal. Incluso creo que hasta en demandas complejas habla de la prolijidad del litigante. Referenciar el medio de prueba con el hecho que se quiere acreditar. Puede ser de utilidad en demandas complejas. Me ha tocado participar de algunas demandas colectivas en las que uno específicamente detalla qué es lo que quiere probar con el medio de prueba que se está ofreciendo. No es común en juicios simples, ¿no? Porque una demanda de daño está claro lo que yo pretendo probar con un perito psicólogo o con una pericial traumatológica, etcétera, etcétera. Cuando uno litiga demanda de tipo complejo, quizás ahí sí está bueno especificar, según el medio probatorio ofrecido, cuál es el hecho que se quiere probar. Acuérdense que la plataforma fáctica y los daños son todo lo que nosotros tenemos que respaldar con alguna prueba, y no entran dentro de lo que es el área de controversia de los hechos. Para resumir, en el capítulo de prueba, si estamos en el juicio sumario, uno tiene que ofrecer todos los medios de prueba de los cuales va a intentar valerse, relacionarlo con lo que nosotros describimos en los hechos y correlacionarlo con los rubros de daños que solicitamos en la pretensión. Y si es un juicio ordinario, solamente va a ir la prueba documental. O sea que en una demanda ordinaria, nosotros en el capítulo de prueba describiríamos los documentos que están acompañados. Los documentos integran la demanda y de esos también hay que acompañar copias para traslado. Pero eso vamos a hablar un poco más adelante. La prueba, digamos, ya tenemos completo el sistema, ¿no? Ese tándem que va premisa mayor, premisa menor y conclusiones ya queda cerrado y podemos pasar directamente al petitorio. Entre el petitorio y la prueba a veces hay lo que los libros de texto denominan consideraciones especiales. Las consideraciones especiales no es que sea un capítulo aparte en el que uno lo titula consideraciones especiales. Acá se refiere a un montón de cuestiones que van a ir, digamos, algunas pueden ser de carácter incidental, otras son cuestiones anexas, y concretamente me refiero a lo que tiene que ver con la citación de terceros, puede ser que solicite alguna medida cautelar, puede ser que esté peticionando un beneficio de litigar sin gastos. Esto entra todo dentro de lo que llaman consideraciones especiales, y suele ponerse al final. Si no hay ninguna consideración especial que realizar, vamos directo al petitorio. Ustedes se preguntarán qué diferencia hay entre las pretensiones y el petitorio. Las pretensiones, nosotros vimos antes, casi al principio, tienen que ver con los rubros indemnizatorios que se solicitan al juez. El petitorio lo que va a recolectar es como una suerte de catálogo de todo lo que yo fui peticionando, y me refiero concretamente no solo a las pretensiones de daños, sino también la solicitud de intereses, la solicitud de imposición de costas, si es que solicitamos beneficio de litigar sin gastos, se vuelve a reiterar aquí, se pide que se le dé traslado a la contraparte, o sea, de algún modo se superpone, pero es algo más todavía lo que nosotros estipulamos en el objeto y en las pretensiones concretas que uno está buscando del juez. Acá es de mucha utilidad también hacer como una suerte de lápiz en mano, un punteo de la demanda. Entonces todo lo que nosotros fuimos pidiendo al juez en el cuerpo de la demanda, volver a replicarlo en el petitorio. ¿Cuál es el beneficio práctico de esto? Es que si el que lee la demanda hace una lectura, digamos, ligera, puede tener en el petitorio un reflejo de todo lo que nosotros peticionamos en el cuerpo del escrito. Por eso no es un capítulo para despreciar. A veces uno llega al final ya medio cansado de escribir, no le da mucha bola al petitorio. Bueno, no, hay que agarrar el petitorio, leerlo bien y tratar de catalogar todo lo que fuimos solicitando en el cuerpo de la demanda, plasmarlo en el petitorio, que es una suerte de resumen. Bien, nunca olvidarse de las firmas. Esto, por favor, chicos y chicas,
El escrito que no está firmado por el cliente es un escrito inexistente directamente, una demanda que no tiene ningún tipo de virtualidad, hay que firmarlo. Esto está en el 118, inciso 3, que habla de la firma de los interesados. Si se olvidara de firmar el patrocinante, eso se puede sanear, pero la firma de la parte es una condición esencial para la validez del escrito. Bien, ¿cuál es para cerrar ya lo que tiene que ver con demanda? La última carga que tiene el demandado es hacer la carga digital del escrito. Obviamente esto no lo dije porque hablábamos solamente de los capítulos, pero apenas lo mencionamos, pero es importante destacar, la demanda va con copias, ¿no? Esto hay que cumplir el artículo 120, no lo dije porque esto es de actos procesales. Todo escrito del cual hay que dar traslado incluye copias, lo cual también comprende la demanda. Copias del escrito y copias de los documentos, porque esto es lo que va a llegar en traslado al demandado. Así que por favor no se olviden de las copias. Después en el 120 les encargo que le hagan una atenta lectura, porque incluso el incumplimiento es bastante grave, ¿no? Se va a tener el escrito como no presentado directamente. Así que la demanda se integra con los documentos y con las copias de la demanda y de los documentos. Les decía, la última carga que tiene el actor es hacer la carga digital de la demanda. No olvidemos, por favor, la acordada sobre presentaciones y la reciente, la última que sustituyó la 2514. Todo escrito de papel debe tener su carga digital. Y también tiene la consecuencia de que si no se cumple con esta carga, se lo va a tener directamente por no presentado. Así que es algo importante, de un cumplimiento muy importante. Ingresar al escrito en soporte de papel, rápidamente hacer la carga digital. 24 horas no da la acordada, desde que se presenta el escrito. La demanda, ¿por dónde ingresa? Por Receptoría General de Expedientes. O sea, no se deja en el juzgado. Ingresa por Receptoría General, la cual después lo va a remitir al juzgado que ha salido en sorteo. Si tuvo mediación, ya sabemos cuál es, porque está sorteado desde el principio. Y si es una demanda que no transita la etapa de mediación, directamente hacen el sorteo ahí y va a parar al juzgado después. No lleven nunca la demanda al juzgado. Ingresa por Receptoría General de Expedientes. Bien. Gastón, ¿querías acotar algo más antes de cerrar demanda? El micrófono. Sí. Soy alumno. Tengan en cuenta, ahí pusieron varias cosas en el chat. Traten los compañeros de no poner cosas o no contestar a sus otros compañeros, porque no son respuestas correctas y es complejo que en esta etapa de aprendizaje dar un rato erróneo en alguien que está tratando de aprender. Entonces, dejen que las respuestas las contestemos nosotros los docentes y dejen que tratemos de orientarlos lo mayor posible mientras Guillermo explica su parte o cuando yo explico la mía. Ahí nos vamos turnando para contestar, o sea, los vamos a contestar a su debido momento. Por ahí no podemos contestar todo, pero vamos a ir contestando. Como bien le dijo Guillermo, no le den importancia al tema ahora de cuándo acompaño la prueba, cuándo no, que preguntaron, la diferencia entre el sumario y el ordinario. Ya lo vamos a ver, ¿sí? O es otra parte, los tipos de proceso de conocimiento, y ahí es donde vamos a contestar todo eso. Pero si empezamos a irnos en las preguntas, vamos a dar temas de otras bolillas y no vamos a terminar la que Guillermo tiene preparada para hoy. Entonces, Guillermo se concentra en lo que es la demanda, y ahí ustedes, la diferencia principal que tienen que tener en cuenta a esta altura es que va a variar en el tema probatorio si se trata de la demanda de un proceso ordinario o sumario, ¿sí? Si es sumario, van a hacer todo el ofrecimiento probatorio en el mismo acto de la demanda. Y si es el ordinario, la van a hacer en otro estadio procesal, menos
la documental que se acompaña a todas las demandas, sea sumario o sea ordinario. ¿Sí? Quería contestar esa pregunta, Guille, que hicieron en el grupo. Bien, entonces seguimos. Para cerrar ya, ¿qué pasa con la demanda una vez que ingresa? Ahí es una carga del litigante notificarla, y el código nos da la posibilidad de transformarla o de modificarla hasta que se produzca la notificación. Esto está en el artículo 331. Es una herramienta de mucha utilidad, porque muchas veces, si es que nos olvidamos de algo o hubo algún apuro en ingresar la demanda, puede ser que haya quedado algo afuera. La demanda se puede transformar hasta que la otra parte se notifique. Igual no es un recurso, digamos, para abusar, que podría ser que la otra parte se notifique de manera espontánea y ahí trabarnos la posibilidad de seguir transformando o ampliando la demanda. Ustedes se preguntarán, ¿quién va a ir por los juzgados mirando a ver si tiene demandas en su contra? Bueno, sí, hay gente que se dedica a esto. O sea, los litigantes corporativos que tienen muchos juicios o frentes abiertos de litigio, tienen gente especializada que lo que hace es recorrer, no juzgado por juzgado, pero sí las oficinas que le llaman fichero, para ver las causas que tienen sus clientes de reciente inicio. O sea que no es algo de laboratorio. Bien podría pasar que alguien se entere de que tiene una demanda y se vaya a notificar espontáneamente. O sea que es la moraleja de esto, tratar de hacer la demanda lo más completa posible. Otra cosa que puede pasar, que es más raro, pero me ha tocado vivirla, es juzgados que dan traslado de oficio. Esto es muy común en los tribunales laborales. ¿Qué hacen? Uno interpone la demanda y el tribunal confecciona la cédula y la notifica de oficio. Esto, por lo menos a mi criterio, no es una práctica